Buenos días. Buenos días, Lee. Buenos días, Esther, Nelmi, buenos días. Bueno, vamos a comenzar, vamos a seguir con los casos de factorización y el que sigue es diferencia de cuadrados. Aquí está en la página 73. ¿Verdad? Vamos a ver cómo se resuelve. Diferencia de cuadrado. En la página 73 está. Bien, la diferencia de cuadrados se factoriza con una fórmula. Cuando vimos el tema racionalización. Me voy. No me lave el plato, yo lo voy a lavar. Apaguen el micrófono por ahí, por favor. En la página 73, ¿verdad? Bueno, en la racionalización vimos esta fórmula, pero para multiplicar. Ahorita la vamos a ver al revés, para factorizar. O sea, en el parcial pasado, nosotros teníamos, cuando miramos la racionalización, ¿verdad? Teníamos una suma multiplicada por el conjugado, que era cambiarle el signo aquí en medio, ¿verdad? Entonces quedaba una suma por una resta o una resta por una suma. Esta era, pues, se resolvía con la diferencia de cuadrado. Aquí es al revés. Tenemos la diferencia de cuadrado y tenemos que construir estos dos factores, ¿verdad? Así se factoriza con la fórmula de la diferencia de cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la fórmula aquí de nuevo, pero así como la vamos a usar, ¿verdad? De izquierda a derecha al cuadrado, o sea, tenemos dos cuadrados. Cuadrado es una expresión que tiene raíz cuadrada exacta. Puede ser una variable al cuadrado, a la 4, a cualquier exponente par. Y un número que tenga raíz cuadrada exacta, por ejemplo, 1, 4, 25, 16, 49, 81. Esos son cuadrados. Y los exponentes, como les decía, 2 en adelante y tiene que ser par para que sea cuadrado. Bueno, la fórmula es a menos b por a más b. Puede poner primero la suma y después la resta, no importa. Siempre es como el producto, el orden no altera el resultado, entonces puede estar primero la resta y después la suma o al revés, ¿verdad? Puede primero poner la suma y después la resta. Lo importante es que ponga una resta y una suma. No pueden ir los dos iguales con el mismo signo. Uno es una resta y uno es una suma. Bueno. Aquí, por ejemplo, vamos a usar ejercicios de aquí. Hay unos que hay que sacar factor común primero de los ejercicios que hay ahí, ¿verdad? Ya vamos a hacer alguno de ellos. Bueno, entonces tenemos aquí el primer ejemplo, el ejercicio 1. Dice 25x al cuadrado menos 36y cuadrado. Bien, entonces si pueden observar no hay factor común. Entonces tampoco son 4 para hacer agrupamiento. Siempre les voy a ir repitiendo esto mismo para que se les vaya quedando porque eso es lo más importante antes de factorizar, ¿verdad? Reconocer qué método usted va a usar. El primero que hay que descartar es factor común. Aunque usted mire que son cuadrados, aunque usted mire que hay que son 4 para hacer agrupamiento, siempre pruebe primero factor común. Vemos que aquí no hay, 25 y 36 no tienen factores en común y las variables son distintas, ¿verdad? O sea, ninguna se repite en los dos términos. No hay factor común. Si hubiera, aunque fueran cuadrados, lo sacamos, factor común. Bueno, entonces vemos que no hay factor común. Cada uno que vayamos haciendo, siempre les voy repitiendo lo mismo. No hay factor común, no hay factor común, porque ese es el primero que hay que probar, factor común. Bueno, como no hay, entonces, y no es agrupamiento porque no son 4, entonces decimos, bueno, ¿qué otro caso de factorización hay? Y al ver esos dos, exponente 2 y esos números 25 y 36, y muy importante, muy importante, tiene que ser diferencia, o sea, es menos el que tiene que estar ahí. Si es un más, no es diferencia de cuadrado, ¿verdad? Suma de cuadrados no se puede factorizar. Si, por ejemplo, este fuera un más, esta expresión no se puede factorizar y no se hace nada. Suma de cuadrados no hay. Cubos sí hay suma y diferencia, pero en cuanto a cuadrados solo hay diferencia. Bueno.
Entonces, ¿cómo logramos obtener esto? Primero, aquí si se fijan es a y b, no a cuadrado ni b cuadrado, sino que a y b. Eso significa que son las raíces cuadradas de los dos. O sea que en un ladito aparte usted le saca la raíz cuadrada a cada uno de los dos. Este es positivo, 36, el menos es de la diferencia. Entonces le saca la raíz cuadrada a los dos y después solamente sustituyen la fórmula. Uno con una resta y uno con una suma. 25 es, usted dice, y si no tiene raíz cuadrada, tiene que tener, porque es diferencia de cuadrados, ¿verdad? En algunas ocasiones, ¿verdad? Para salvarlo, alguno pues se puede dejar expresado como raíz, pero en los que están aquí tiene que tener, ¿verdad? Si usted mira que no tiene, es probablemente porque había que sacar factor común primero, ¿verdad? Bueno, entonces teníamos 5x. Recuerde que este exponente se divide entre el índice de la raíz, ¿verdad? Como vimos en el primer parcial. Sería 2 entre 2, 1. ¿Verdad? Si fuera 4, x a la 4, por ejemplo, sería 4 entre 2, 2. Si fuera x a la 6, sería 6 entre 2, 3. Si este exponente fuera un 10, 10 entre 2, 5, ¿verdad? El exponente de la variable. O sea que puede ser cuadrado 2, puede ser 4, 6, 10, cualquier par, ¿verdad? Porque como el índice de la raíz cuadrada es 2, ¿verdad? Y el exponente se divide entre el índice de la raíz, así como vimos en el primer parcial, ¿verdad? Estoy hablando de esta propiedad. Usted divide el exponente entre el índice de la raíz, ¿verdad? Es para que la división sea exacta en un cuadrado, como la raíz es, el índice es 2, el exponente tiene que ser par. Si es impar, no es cuadrado, ¿verdad? Entonces pruebe factor común u otra cosa. Este es para cuadrado, ¿verdad? Tiene que tener raíz cuadrada exacta. El otro es 6y. Entonces lo que usted va a hacer es lo que dice la fórmula. 5x menos 6y. Inmediatamente después abre el otro paréntesis para el otro factor y lo mismo, 5x, pero ahora con suma. Y eso es todo, ¿verdad? Paso entonces número 1, identificar que no hay factor común y que es diferencia de cuadrados. Cuando ya está convencido de que sí es una diferencia de cuadrados, le saca la raíz cuadrada a ambos cuadrados y sustituye en esta fórmula. Construye dos factores, uno con una resta y el otro con una suma, ¿verdad? Y eso es todo. ¿Cómo se comprueba? Multiplicando, miren. Así como ayer, ¿verdad? Que si multiplicamos nos tiene que volver a dar esto mismo. 5 por 5, 25. X por x, x cuadrado. 5 por 6, 30. XY. Ahora esto de abajo. Menos 6 por 5, menos 30. 36. XY. Y este por este, menos por más, da menos 36 y cuadrado. Estos, miren, se cancelan y solo queda 25x cuadrado menos 36 y cuadrado. Así se comprueba que es lo mismo, pero solo es si usted quiere verificar, ¿verdad? Porque en realidad, pues, solo es de sacar la raíz cuadrada y sustituir, ¿verdad? Y la raíz cuadrada, pues el número, pues en la calculadora y la variable le divide el exponente entre 2, que es el índice de la raíz. Esos son los cuadrados. Bueno, vamos a hacer otro. Miren ahí, ¿cuál quieren? En el caso del ejercicio 9, ¿cómo sería? El 9, vamos a ver el 9. Factorice completamente, dice a cuadrado b a la 4 menos c al cuadrado. Bueno, aquí tenemos dos términos, a cuadrado b a la 4 y el otro término es c cuadrado. Ambos están separados por un menos, ¿verdad? No hay factor común y los exponentes son cuadrados, ¿verdad? Porque son 2 y el 4 es divisible entre 2, que es el índice de la raíz, lo que les acabo de decir. Entonces sí es diferencia de cuadrados y no hay factor común. Entonces ya puede comenzar a factorizar.
¿Cuál es el procedimiento? En un ladito aparte le saca las raíces cuadradas a los dos términos. Repito, si usted mira que le está sacando raíz y no hay raíz exacta, es que probablemente sea un factor común, ¿verdad? Que haya que factorizar, ¿verdad? Porque tiene que tener raíz cuadrada exacta. Bueno, ¿este cómo quedaría? A cuadrado b a la 4. ¿Cómo quedaría sacándole la raíz cuadrada? AB al cuadrado. AB al cuadrado. Muy bien. ¿Y el otro? Sí. C. Permítame. Bueno. C, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces en la fórmula usted pone una resta y una suma con esos dos. Va a poner AB cuadrado menos C. Y el otro AB cuadrado también, pero más C. ¿Verdad? Y eso es todo. Vamos a ver si hay alguno que haya que sacarle factor. Miren, por ejemplo, el 7. Hagamos el 7. También puede ser el 8. Cualquiera de esos que, mire que, bueno. Antes de borrar ¿alguna pregunta? Lick, o sea que siempre que no nos provean números, digamos, solo nos provean así variables, va a quedar solo la expresión. Exacto, ¿verdad? Aquí los cuadrados pueden ser tanto números como letras, ¿verdad? Puede ser números con coeficientes, variable con coeficiente, número solo sin variable, o como este que no tiene coeficientes, bueno, en realidad es 1 el coeficiente, pero así visiblemente no hay. Entonces, mientras las variables tengan cuadrado, es diferencia de cuadrado. Y si es un menos que lo separa, ¿verdad? Recuerden que suma de cuadrados no se puede factorizar, ¿verdad? Bueno, hagamos uno de estos que no tiene raíz exacta. Puede ser el 8, el 7, el 6 también, ¿verdad? Bueno. ¿Qué página es? Disculpe, Lick. Página 75. Por ejemplo, el 8. Vamos a ver, dice 3x a la 6 menos 27. Bueno, el 27 yo lo reconozco como que tiene raíz cúbica, ¿verdad? Pero ahorita no estamos viendo diferencia de cubo, ¿verdad? Número 1. Número 2, el 3, que es el otro coeficiente que hay ahí, el otro número que hay ahí, no tiene raíz cúbica. Entonces, ahí pues queda descartado diferencia de cubos, porque después de este cuadrado vamos a ver los cubos. Cubos es parecido a lo que estamos haciendo ahorita, pero con raíces cúbicas exactas, ¿verdad? O sea, tienen que ser cubos. Por ejemplo, 27, 125. Y las variables tienen que estar elevadas a la 3 o a cualquier número divisible entre 3, ¿verdad? El 6 puede también ser un cubo como exponente. Pero el que hace que no sea cubos es el 3, porque todo tiene que tener raíz cúbica para que sea cubo. Al igual que los cuadrados, los dos tienen que tener raíz cuadrada todo, tanto los coeficientes como las variables. Por ejemplo, aquí las variables, la variable está bien, está elevada a la 6. Es un exponente que se puede dividir entre el índice de la raíz, que es 2. ¿Verdad? Cualquier exponente par tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Empezando por el 2, ¿verdad? X a la 2, X a la 4, X a la 6, X a la 10, etcétera, ¿verdad? Porque como el exponente se divide entre el índice de la raíz y el índice de la raíz cuadrada es 2, entonces pueden ser cualquiera de ellos, ¿no? O sea que X a la 6 sí es cuadrado, ¿verdad?
pero los números no. Entonces, ahí es donde les digo, ¿verdad? Si no tiene raíz cuadrada alguno de ellos, o algo usted mira que no está resultando como debe de ser, que tenga raíz cuadrada exacta, entonces recuerde que hay que sacar primero factor común. Y si no hay factor común y no son cuadrados y no es nada, pues no se puede factorizar, ¿verdad? O sea que para que sea raíz cuadrada tiene que coincidir que todo tenga raíz cuadrada exacta. Si usted mira que algo no anda bien, que no coincide con eso que les acabo de decir, entonces recuerde que hay que probar primero factor común. Bueno, el factor común es el que vimos ayer, ¿verdad? O sea que 3 y 27 tienen como factor común al 3, ¿verdad? Factor común 3. Entonces, ese es el factor común. Ese fue lo que vimos ayer. Sacamos el factor común, abrimos un paréntesis y dividimos cada uno de estos términos entre el factor común y los vamos poniendo adentro del paréntesis. ¿Cómo quedaría dentro del paréntesis ahí? X a la 6 menos 9. X a la 6 menos 9, ¿verdad? Excelente. Y era de sospecharse porque como este ejercicio estaba dentro del tema diferencia de cuadrado, que una vez que sacáramos el factor común quedara dentro una diferencia de cuadrado, ¿verdad? X a la 6 es un cuadrado y 9 también, ¿verdad? Y el menos de la diferencia. Entonces factorizamos lo de adentro con factor común. Entonces miren lo que vamos a hacer. Siempre el 3 va en la respuesta y factorizamos la diferencia de cuadrado. Aquí voy a dejar los factorcitos ya listos, solo para poner lo que dice la fórmula. Entonces, recuerden cómo se factoriza la diferencia de cuadrado. En un ladito aparte, usted le saca la raíz cuadrada a los dos y con ello sustituyen la fórmula. Recuerde que en la variable tiene que dividir el exponente entre 2, porque es el índice de la raíz. X a la 3 y la raíz cuadrada de 9, que es 3. Con estos dos arma una resta y una suma. Y ya está. Este ocupó primero factor común y esto de aquí es diferencia de cuadrado. Entonces siempre se sigue copiando el 3 y factorizamos la diferencia de cuadrados con la fórmula. Y así quedaría ese. ¿Verdad? Bueno. ¿Algún otro? O antes de borrar ese, ¿alguna pregunta con ese? Yo tengo una pregunta, Lee. ¿Por Ajá. qué puso X al poder de 3 y no 4? Porque dijo que la raíz cuadrada era 2. Entonces, Ujú. ¿por qué? ¿Cómo así? Es que no entendí la pregunta. ¿Cómo así? Que allí usted lo que hizo ahí en la raíz cuadrada, X6, Aquí. no sé, sí, no sé Ajá. por qué usted puso 3. Porque se supone que la raíz cuadrada es 2. Entonces debería de ser X a la 4. A la 4. No. X a la 6, raíz cuadrada. Entonces aplicamos la ley de la que vimos en el parcial pasado de los radicales. Aquí tiene el índice y aquí adentro tiene el exponente. Entonces usted copia la base y divide este entre este. Entonces usted copia la X, divide 6 entre el índice de la raíz cuadrada es 2. 2, ¿verdad? Entonces divide 6 entre 2, 3. Pero no tiene que hacer esto porque directamente puede dividir este entre este, que es 2. Por ejemplo, ¿cómo queda raíz cuadrada de X a la 10? Sí. X a la A las 5. 5, muy bien. Ahora, si usted divide y la división no es exacta, quiere decir que no es un cuadrado. ¿Va? Para que sea un cuadrado, la división tiene que ser exacta. Por eso los exponentes de los cuadrados tienen que ser pares, ¿verdad?
Si usted mira un X a la 3, un X a la 7, ya no son cuadrados. ¿Ok? Lick, yo pregunta, ¿Sí? ¿por qué ahí no, bueno, ahí en el resultado final no se Ujú. puede como distribuir y seguir el proceso, o no? ¿Cómo distribuir el 3? Multiplicarlo por lo de adentro. Sí, como hicimos en el Ah, sí, es que ese es, ejercicio octavo, que eso, nos dio 25, ¿no? exacto, eso lo que hice solo era para verificar que estaba bien, pero la verificación no es... Oh, ya, solo como un chequeo, Ujú. entonces. Sí, correcto. Ah, ok. Es para chequear exactamente. El objetivo es que esto se mire como multiplicación, entonces ya está aquí. Si multiplicamos, nos va a volver a quedar esto. Entonces solo es como para verificar que está bien. Si multiplicamos y no vuelve a dar esto, significa que está bien. Pero la respuesta es así, que se mire como factores, ¿no? ¿Ok? Bueno, También no puede quedar ni decimal ni fracción exacto. el exponente. Sí. Ujú, correcto, tiene que ser. Es que miren, en realidad se puede dejar planteado, ¿va? Por ejemplo, usted tiene, qué sé yo, x cuadrado menos 7, ¿va? Por ejemplo. X cuadrado es una expresión cuadrado, es un cuadrado, ¿va? Tiene raíz cuadrada exacta. Es una diferencia, pero el 7 no tiene, ¿va? Ahí en vez del 7 debería de haber un 1, un 4, un 9, un 16, un 25, un 36, un 49, cualquier número que tenga raíz cuadrada exacta. Pero en realidad sí se puede hacer así, miren. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, ¿verdad? Y en el caso del 7, cuando no es exacta y queda un decimal, puede quedar expresado, ¿verdad? Entonces usted puede poner, si la raíz no es exacta, puede quedar expresado. Entonces, esta si era exacta, era x, y esta pues la dejamos expresada. Entonces puede poner x menos raíz de 7 y x más raíz de 7, ¿verdad? Se puede dejar expresado, ¿verdad? Pero los ejercicios que tenemos aquí en el libro, todos están diseñados para que tengan raíz cuadrada exacta. Igual con los cubos, tiene que ser raíz cúbica exacta. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque se puede hacer de esta manera, si por ejemplo usted tiene este caso, usted puede pensar, bueno, no tiene raíz cuadrada exacta el 3 y lo puedo dejar expresado. El 27 no tiene raíz cuadrada exacta y lo voy a dejar expresado porque si le saco raíz cuadrada me va a quedar un decimal. Y no es así porque se puede sacar como factor común, ¿verdad? Y como los del libro siempre va a poder, usted va a dejar de sacar el factor común pensando que lo puede hacer así como este que les dije ahorita. Dejarlo expresado y no, ¿verdad? O sea, recuerde que los del libro siempre van a tener y si no tienen es porque había que sacarle factor común antes, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno. Los cubos es parecido, solo que, como les decía, son cubos. Son cubos. La fórmula es distinta. Y miren que para cubos hay dos. Hay tanto para suma como para diferencia. En cuadrado solo hay diferencia. O sea, tiene que ser un menos. Un menos que lo separe, ¿verdad? Suma, aquí son dos. Suma y diferencia de cubos. Suma y diferencia. Este sí tiene para las dos. De cubos. El procedimiento viene siendo igual en el sentido de que se saca la raíz, en este caso cúbica, y se sustituye en una fórmula. Solo que es más largo porque son cubos y lo de los cubos, ¿va? Tiene que ser raíz cúbica. Entonces, aquí tenemos a a la 3 más b a la 3, o sea, es la suma de dos cubos. Y la factorización también es con fórmula, es a más b en el primero. Y el otro factor es un poquito más largo que el de los cuadrados, ¿verdad? En los cuadrados era una resta, aquí hay que hacer este procedimiento, estas operaciones, hay que hacer la a cuadrado menos a por b más b cuadrado.
Y el de la diferencia de cubos. En el primer factor hay una diferencia. Y en el segundo factor todos los signos son positivos. Miren que la única diferencia entre ambas fórmulas es el único signo menos que ambas tienen dentro de su fórmula. Aquí aparece, miren, la pongo en rojo aquí. Ahí es donde aparece el signo negativo para en la fórmula suma de cubos. Y en la diferencia de cubos aparece aquí en el primero. Solo hay un signo negativo en ambas fórmulas, ¿verdad? De ahí lo demás pues es igual. Bueno, vamos a ver de cubos aquí. Vamos a empezar con uno pequeño. Por ejemplo, el 8. El 8 dice 27. ¿Qué números podemos esperar aquí? Números con raíces cúbicas exactas. 1, 8, 27, 81, sí, no, esa es raíz cuarta, 125. Cualquier número que se le ocurra, elévelo al cubo y tiene raíz cúbica exacta. Por ejemplo, 7, si yo lo elevo al cubo, es 343, es un número con raíz cúbica. Y cualquier duda con él, en la calculadora lo puede sacar. Los más pequeñitos sería el 1, el 27, el 16 y el 125, son los más pequeñitos, ¿verdad? Ya de ahí, pues, ya son más grandes. Hay que sacarlos en la calculadora. Bueno, 27, ¿qué decía ahí? 27 más x a la 3. Pues miren, ahí son cubos. ¿Qué exponentes pueden tener las variables aquí en los cubos? Como la raíz es cúbica, el índice es 3. Entonces puede ser cualquier número divisible entre 3, comenzando con el 3. El 3 es el cubo básico, ¿verdad? De ahí sigue pues 6, 9, 15, 12, ¿verdad? Bueno. Hay unos que pueden ser tanto cuadrados como cubos, como ejemplo aquí es a la 6. Es divisible entre 2 y es divisible entre 3. ¿Quién nos saca de la duda? Pues el otro número o la otra variable y su exponente. Por ejemplo, aquí es 27 y x a la 3. Esos son cubos sin lugar a duda, ¿verdad? Entonces, miren, el procedimiento es igual que el que acabamos de hacer, solo que ahora es raíz cúbica que hay que sacar y esta es la fórmula en que hay que sustituir. Pero en cuanto a la mecánica es la misma, ¿verdad? Se le sacan sus raíces y se sustituye. Si usted le está sacando raíz y queda algún decimal, recuerde que primero pruebe si es raíz cúbica que está sacando y no se haya confundido en la calculadora y le esté sacando raíz cuadrada. Es muy importante la raíz cúbica. Y si le queda un decimal y todo, recuerde que probablemente había que sacarle factor común. Bueno, porque tiene que ser exacta. Bueno, raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de x a la 3 es 3 entre 3 es 1, así que es x. Estos son los dos, ¿verdad? La fórmula que voy a usar es esta. Entonces vamos a sustituir. 3 más x. ¿Verdad? El otro sí es más laborioso. Miren, hay que elevar al cuadrado. Entonces usted dice, ¿quién es su a? 3. Entonces 3 al cuadrado, 9. ¿Verdad? Menos, miren, a por b. O sea que usted tiene que multiplicar a estos dos. 3 por x, 3x. Más b al cuadrado. O sea, tiene que elevar a este al cuadrado, que es x al cuadrado. ¿Verdad? Y ya está. A diferencia de la diferencia de cuadrados, no hay que hacer ningún cálculo, en el que no hay que hacer ningún cálculo en la fórmula. Aquí sí, ¿verdad? Hay que elevar al cuadrado el primero, multiplicar los dos en medio y elevar al cuadrado el último. Y respetar los signos que tenga la fórmula. Y eso sería todo, ¿verdad? Bueno.
Si usted quiere ordenarlo para que la X quede primero y todo, ahí es opcional, ahí no es necesario hacer nada de eso. Bueno, ese sería el primero. Ahora miren ustedes si quieren ahí algún otro. El 4, Ok, hagamos el 4. ¿Cómo estamos del tiempo? 9, sí, se ajusta. Se ajusta. ¿Dónde está el borrador aquí? Aquí. Bueno, las fórmulas no las voy a borrar porque las ocupo. Sí, bueno. El 4, ok. El 4 es, dice, 1331 y a la 3 más 729. También es como el que acabamos de hacer, es de suma, ¿verdad? Suma de, miren que en cubo sí hay suma, en cuadrado solamente hay diferencia. Si usted tiene una suma de cuadrados ahí en algún ejercicio, no, aunque sean cuadrados, tengan raíz cuadrada exacta y todo, no se pueden factorizar, ¿verdad? Pero los cubos sí. Bueno, no hay factor común, ¿verdad? Probemos si tiene raíz cúbica 1331. Prueben en sus calculadoras. Sí, es 11. Gracias. Y al cubo, ¿verdad? Y el otro es raíz cúbica de 729. Entonces el primero es 11 y, ¿verdad? ¿Y el otro? 9. 9. Ok. Bueno, ellos son los números involucrados en nuestra fórmula. Entonces hagamos despacio, con cuidado. Antes de comenzar a sustituir en la fórmula, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Algo que también me gustaría decirles es que para cubos y cuadrados solo pueden haber dos términos. Así que ahí también puede irse para pensar qué método puede hacer y descartar otro. El único descartable ahorita es agrupamiento porque se ocupan 4. Pero el factor común persiste. El factor común puede ser, como ese no importa la cantidad de términos, ¿verdad? Ese siempre pruébelo, aunque usted mire que son cubos, aunque usted mire que son cuadrados. Yo como vi el 1331 y ya lo reconocí como número primo, ¿verdad? Pero usted puede, si tiene dudas, sacarle tercera, quinta y todo y va a ver que no va a tener. Bueno, en realidad no es primo, sino que es, ¿cómo se llama? No tiene tercera como el otro. El otro sí tenía tercera, entonces ahí lo reconocí de que no se podía, pero cualquier cosa en un ladito aparte, usted puede probar, ¿verdad? Si tiene dudas. Porque si tiene factor común, aunque sean cubos, hay que sacárselo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo factoriza por factor común antes, lo va a tener que factorizar después y después va a estar más difícil, ¿verdad? Es mejor extraerlo antes. Entonces, por ejemplo, este tiene tercera. Aquí, ¿verdad? Perdón que me confundí, que dije primo, no, era impar lo que quería decir y no tenía tercera. Entonces, no tiene tercera, ¿verdad? Porque este tiene, pero este no. ¿Verdad? Entonces, por ahí fue que lo vi, ¿verdad? Pero, ay, perdón que me confundí con esa palabra de primo. Primo solo es que se divide entre el mismo y entre uno, ¿verdad? El 1331 es divisible entre 11, ¿verdad? Así que no es primo. Bueno, entonces tenemos ahí ellos son los que vamos a ¿cómo se llama? A poner en la fórmula. Bueno, esta es la fórmula, miren. Esta es la fórmula. Y tenemos A, hay que hacer lo que dice la fórmula. En el primero hay que poner A más B. Entonces va 11Y más 9. En el otro factor es que hay que hacer cálculo, ¿verdad? Este al cuadrado. Tanto el número como la letra. ¿Cómo quedaría el cuadrado 11Y? ¿Cuadrado para los dos? ¿Cuánto es 11 al cuadrado y Y al cuadrado? 11, 121. 121Y cuadrado, muy bien.
De ahí sigue menos de la fórmula, de ahí sigue A por B, o sea que tiene que multiplicar estos dos. 99 ya, ¿verdad? Y finalmente B al cuadrado, o sea, este 9 al cuadrado, más 9 por 9, 81. Y así queda. O sea, usted reconoce su A, reconoce su B, tiene la fórmula ya a la mano y cuando ya le toca hacer el segundo factor, que es el laborioso, porque hay que sacar cuadrados y multiplicar ahí en medio, entonces usted tiene su A y su B y vaya haciendo lo que la fórmula le dice. ¿Va? Cuadrado del primero, entonces este usted lo eleva al cuadrado y lo pone ahí. De ahí dice A por B, multiplica entonces a estos dos y lo pone ahí en medio. Y el último dice que lo eleva al cuadrado, entonces agarra el segundo y lo eleva al cuadrado. Y eso es todo, ¿verdad? Ya no se puede seguir factorizando. Nada más, ¿verdad? Bueno. ¿Algún otro? El número 3, ¿qué diferencia? Ah, muy bien, diferencia. Solo que salgámonos para meternos para que no nos quede cortadito.